Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, estamos en el Zaccaria Pinball y en este vídeo voy a jugar al modo historia. En la pestaña extra podremos encontrar diferentes modalidades de juego y el modo historia es un tour de las máquinas pinball fabricadas por la compañía Zaccaria. Las reglas del juego son las siguientes. Cada mesa tiene un objetivo que cumplir. Tienes 99 segundos para cumplirlo. Si no cumples durante este tiempo, te empezará a restar puntos. 1 segundo por cada punto. También tenemos 10 bolas, como si fueran vidas. Y cada vez que cumplamos un objetivo, recibiremos 100 puntos por cada bola que nos quede. También podremos ganar bolas adicionales por cumplir objetivos y desbloquear logros. Así que vamos a ver si podemos hacer un buen récord. Venga, vamos a empezar. Estos son pinballs electromecánicos. Es importante intentar parar la bola. A ver aquí. Vale, ya está. Aquí hay que hacer los objetivos. Ahí abajo os ponen lo que es el objetivo de cada mesa. Por ejemplo, aquí pone disparar a las tarjetas que están con luz. Son esas 3 que hay ahí. Bueno, esa de la derecha y de la izquierda. Mira, aquí me se vaya la primera bola. Ahí hemos perdido una bola. Tenemos 15. Ahí podéis ver el marcador, los segundos. Va restando, ¿no? Si nos terminamos un pinball sin que nos quiten bolas, creo que nos suman 1 o 2. Sí, nos suman una o 2 bolas por cada pinball que completamos. Aquí hay que rotar el spinner. Va a ser importante intentar tener aquí la bola parada. A ver, ahí está. Claro, con bola parada es mucho más fácil, claro. Pero es complicado, ¿eh? Es complicado porque a veces los flippers están muy juntos a las gomas que rebotan. Vamos a ver aquí que rebote, a ver si le podemos parar. Ahí está el golpe. A las tarjetas. También es importante darle golpes al pinball para que no te se vaya la bola o incluso para poder pararla, la bola. Ya que son muy puñeteras, ¿eh? Las gomas estas que hay ahí. Mira, mira, mira. Ese golpe. ¡Ay! ¡Qué lástima! Me se ha ido, madre mía. Qué mala suerte, ¿eh? Se había quedado ahí la bola parada ahí, en el centro del hierro. Bueno, me queda la tarjeta de la derecha y la del centro. ¡Wow! Otra más, madre mía. Rebote. Vale, la del centro ya está. Falta la de la derecha. Ahí está. Aquí hay que apagar las luces. A veces cuando cae la bola tiene un peligro, ¿eh? Porque va mucho a veces al centro. A ver si puede subirla ahí arriba. Vale, ahí. Hay que buscar ahí. Ahí está. Vale. Vamos bastante rápido, creo yo. Hay que dar 10 bumpers aquí. Ah, aquí me se va al medio. Qué lástima. Los marcadores están aquí en la parte inferior derecha. De momento estoy el 32 porque había jugado una partida, pero aunque no lo había completado. Vamos a intentar mejorar ese récord e intentar terminar esta aventura. Es bastante complicado, no es fácil, ¿eh? También hay que tener a veces suerte. Es una mezcla entre habilidad, suerte y que no te quedes enganchado en algún pinball, ¿no? Aerobatics. Vale, aquí hay que dar las tarjetas estas iluminando. Aquí hago la parada más fácil. Ojo ahí, a ver, ahí hay un hierro que nos salva un poco lo que es las esquinas. Si va con velocidad, en teoría entra. A ver. Pero las gomas son muy puñeteras, en estos pinballs.
Mira bien, mira esa. Menos mal. Vale, ya está. Vale, continuamos. Tenemos 17 bolas. Esta ya es un poco más complicada. Hay que dar a las 3 fichas que hay ahí a la derecha. Aquí el taco de la derecha no sirve para nada. Ah, bueno, sí, rebota los bumpers a lo mejor. Vale, ya tenemos una. He dado igual. He ido al medio. Vale, tenemos otra. Esa ha sido con suerte. Esa ha sido con suerte. Rebota ahí con el bumper. Mira, esa se va, esa se va. Hay un hierro ahí, pero claro, tiene que ir un poco más veloz, creo yo, para que rebote. A ver si lo puedo parar. Uy. Menos mal. Está complicado, Madre mía. Mira, menos mal. Que claro, el taco de la derecha no sirve para nada. Tengo que parar en este. A ver. ¡Uy! Aquí 20 segundos. Ya veremos si podemos conseguirlo. Vale. Demasiado pronto. A ver ahora. Tampoco. Quedan 8 segundos. ¡Uy! Qué mala suerte, Ha rozado ahí la ficha. Quedan 3 segundos. Me van a quitar puntos ya. 0 segundos. Ya me van quitando puntos. Vamos, hay que acabar ya, A ver. Sabía que esta era más complicada. Vale, ahora. Bueno, he perdido unos cuantos puntos. Es que a veces es suerte. Suerte o tener ese golpe que te dé la marca de la diferencia. Aquí hay que apagar las luces, estas que están encendidas. Supongo que hay que dar a las tarjetas amarillas. Estas de ahí. Vale. No he terminado. Se la tarjeta a la izquierda. Creo que tengo que hacer la tarjeta, pero puede ser que sea de la izquierda. Marca ahí una R, pero no sé. Pone una cantidad que es 250.000. A lo mejor tengo que llegar a los 250 ahora. Vale. Hay que rotar los spinners. Hay que dar vueltas. A ver. Aquí sería importante intentar parar la bola. Sin velocidad es más complicado. Ahora. Vale. Serán 2 golpes más. El diseño de estos pinballs tienen las gomas demasiado cerca del flipper. Entonces, cuando te quieres parar la bola, rebota ahí al borde y no puedes. Que se va la bola, A ver, que rebote ahora. Vale, ahora sí. A ver, ahora se puede acabar. Lástima. Vale, esa es otra, ¿no? Dejar que rebote la bola y después le das. Eso es importante también hacerlo muchas veces. Si te quieres cambiar la bola de taco. Aquí hay que apagar las luces. Hay una verde ahí arriba, que ya veremos. Tendré que subirla por el pasillo de la izquierda. A ver, esa bola. Menos mal. A ver, Hay que dar golpes, A estas máquinas. Estas máquinas hay que darles golpes. Mira ahí. Ahí puede ser un bucle. Vamos a dar un golpe, a ver. Otra vez. Vale. Esto se arregla a golpes. A base de golpes. Si entra en bucle o algo, se atasca la bola, dale golpes. Incluso cuando van a las gomas, a ver si se apaga. ¡Ih! ¡Qué lástima!
Cuando va las gomas también darle golpes. Porque están muy trucadas, ¿eh? Las gomas te las envían a las esquinas siempre. Mira. Vale. Ahora podemos pararla, a ver si podemos subirla. Ahí está. Bueno, se ha apagado. Ha faltado una. Vaya. Pues ha pasado la bola por ahí. Se tenía que haber apagado. Bueno, ya está. Universe. Bueno, tenemos 18 bolas más. Vamos bastante bien, creo yo. Nos hemos quedado atascados de momento en un pinball. Nos ha quitado puntos. Pero claro, esto tienes que jugar mucho. Intentarlo y que te salga una partida perfecta, ¿no? Para hacer grandes puntuaciones. Pero terminarlo ya es difícil. No es fácil, ¿no? A ver, esa bola ahí. Ahí está. Como he dicho, hay que dar golpes, ¿eh? Pues si no te se van las bolas, ¿eh? Winter Sports. Estos pinballs hay que darle golpes. No tiene tilt, creo yo. Pero bueno, no me ha pitado tilt. Supongo que estará desactivado lo que es el tilt. Así que hay que aprovechar. Vale, aquí hay que rotarlo el spinner. Hay que dar vueltas. Está más fácil pararla, creo yo. Vale, ya está. Perfecto, vamos ahí ganando un poco de bola. Tenemos 20. Y tenemos que apagar las luces. Esto creo que va por puntos, creo. Estos números. Puede ser, no sé. O cada cosa te da una luz. Uy, otra vez. Normal. Me gusta jugar con esta cámara porque veo con más detalle, digamos, la parte de arriba, ¿no? Los pequeños detalles del pinball de arriba. Eso se me ha acostumbrado en esta cámara y me gusta bastante. Ay, madre mía, que vaya fallo. Bueno, ya he perdido 2 bolas en este pinball. Voy a salir perdiendo. Encima me está costando más de lo habitual. Me falta ahí una luz, que es la número 10. Pero más bien no sé qué tengo que hacer. A ver. Yo creo que aquí arriba no es. Supongo que será una ficha de estas de la derecha. A ver. Ahora, ¿no? Tampoco. Bueno, no sé, ha rebotado ahí, se ha acabado. Supongo que son puntos, creo yo. Bueno, fichas del centro. Ahí están las dianas, ¿no? Las típicas dianas de todos los pinballs. Bastante bonito este pinball, me gusta. Me gusta bastante. Aunque a mí estos pinballs me gustaban mucho. Yo me acuerdo que jugaba algunos pinballs electromecánicos cuando era muy pequeño, cuando era joven. Había uno en los recreativos que tenía plataformas arriba con dianas. No me acuerdo cuál es su nombre, pero me gustaban mucho esos pinballs. Tenía su jugabilidad que era bastante divertida. Bueno, aquí tengo que... Uf, madre mía, otra bola más. Pues este pinball no es muy complicado, creo yo. Lo que pasa que, mira, me se están yendo las bolas tontamente. Uf, madre mía. Estoy perdiendo un poco la concentración. 16 me quedan. Bueno, aún es una cantidad bastante buena, pero es que después se va complicando mucho más. Los objetivos cada vez son más exigentes. A ver si puede terminar. No, se va pronto. A ver si rebota. Y ahora... Oh, lástima. Vale, perfecto. Future World. Vamos a por más. Hit a los bumpers. Quitamos 13 veces más. A ver.
Bueno, aquí está complicado ahí. Hay que buscar el centro, creo yo. Uf, menos mal. Está complicado darle ahí los bumpers, porque... Hay un pasillo... Ah, no, sí, hay un pasillo a la derecha. A ver, ojo a las gomas. Bueno, a la rampa creo que hay un... Ahí ese ángulo es muy complicado, ese ángulo para subir. Mejor tirar al centro, que rebote. Vale, 4 veces... Está con paciencia, ¿eh? Vale, ya está. Vale, vamos ganando bolas. Tenemos 18. Shooting the Rapids. Me gusta este pinball. Bastante bonito, ¿eh? Bastante bonito. Aquí hay que dar las fichas de la derecha. No, de la izquierda, de la izquierda. Vale. Pero va a costar un poco. Aunque aquí las gomas van a ayudar bastante. Las gomas estas. Vale. Aunque no te puedes fiar, ¿eh? Que a veces van a las esquinas. Casi. Vale. Nos falta la del medio, ¿no? La roja esa. A ver ahora. Vale, perfecto. Bueno, está bastante, lo hemos hecho bastante rápido. 19 bolas. Hay que dar a la diana del medio que se está moviendo. Aquí hay unos agujeros aquí en los flippers. Y claro, la bola ahí no la puedes parar. Una lástima. Se complica, complica el golpe porque no puedes parar, digamos, la bola porque si no te se va al agujero que hay ahí. A ver, ahora sí. Vale, tenemos una. Vaya, de agujero a agujero. Vaya, me la ha tirado al medio. Madre mía, qué mala leche, tiene. Qué mala leche tiene el pinball, No digo yo, hay que darle golpes. A ver ahora. Otra vez. Dar un golpe ahí. Ahí hay que mover las máquinas, me acuerdo yo, cuando era joven, con estos pinballs. Ahí movías la máquina y ya está. Arrastrabas la máquina y la bola. Que vean muchos agujeros que te tiraban al centro, Dar vueltas a los spinners. Tenemos 17. 3.500 puntos. Vamos a intentar superar nuestro récord. Tenemos 5.000. No me fío, hay que dar golpes ahí. Vale. Vale, tenemos más vueltas. Nos quedan 2. Qué lástima. Se ha complicado por 2 vueltas. 2 vueltas. Me han ido 2 bolas. Otra bola más. Madre mía. Eso a veces es el problema, ¿no? Te quedas atascado en un pinball, una tontería. Uf. Madre mía, qué desastre. Quedan 5 segundos. 3, 2. A ver si puedo darle ya. Vale, menos mal. No hemos perdido puntos. Hemos perdido muchas bolas. Y ahora los objetivos son más complicados, porque hay que dar las fichas de arriba. Hay bastantes dianas ahí arriba, así que... Uf, madre mía. Ya veremos si lo podemos terminar, Ya veremos. Esto se está complicando. Vale, nos quedan 3 fichas. Vale, una menos.
La complicada va a ser aquella de allá, la de la primera, creo yo. Tiene un ángulo más difícil. A ver ahora. Hola, ahí está. Vaya golpe más bueno. Bueno, este taco no creo que pueda. Y tiene que ser el taco de la izquierda. A ver ahora. Ahí está, perfecto. Space Bueno, no Shuttle. está nada mal. Ahora ha salido bastante bien. Space Shuttle. Bueno, este pinball lo incluí en la primera colección. Lo podéis ver en mi canal. Poco a poco voy a ir incluyendo pues las máquinas de Zacarías con colecciones. Y esta es una histórica, la Space Shuttle. Bonita mesa, bonita. Bueno, tenemos que hacer el pasillo de la izquierda. Me se están yendo las bolas tontamente. Tenemos 11. Y ya veremos si terminamos esto, A ver ahora, vale. Ahí hay que tumbar 2 fichas que hay. Ahí está. Earth, Wind, Fire. 12 bolas. Aquí hay que dar las fichas que están ahí pegadas en los bumpers. Bastante complicado porque esto es bastante aleatorio, creo yo. Porque esas fichas ya miras cómo las golpeas. Si no es con los bumpers. No hay otra forma, creo yo. Bueno, vamos a subir las bolas por los pasillos. Sobre todo el pasillo de la izquierda. Porque por la derecha no se puede. Vale, están apagadas. Ahí me se va. Madre mía. 10 bolas. Se está complicando la cosa. Se está complicando. Que claro, ahí es muy aleatorio. En los bumpers. Y estas gomas tienen muy mala leche. Bah. Otra más. Está complicando la cosa, sí. Ahí está, vale, venga. Locomotion. Ese golpe ha valido la pena, sí. Tenemos 10. A ver este. O al centro, Hay que darle ahí al centro. Vale. Una especie de mini rampa, ¿no? No es muy complicado esta, lo que pasa que a veces fallas y ahí está la diferencia, ¿no? Como fallas, pues a lo mejor te va al centro la bola. Pues si me se cae. Vale. Falta una vuelta más. A veces le doy mal demasiado pronto. No, demasiado tarde. Ahora sí. Pinball Champ 82. Bueno, vamos avanzando poco a poco. Hemos perdido demasiadas bolas, creo yo. Ya veremos qué récord podemos hacer. Desde luego es bastante mejorable el récord que haga. Creo que me se han caído bastante bolas, bastante tontas. Aunque de puntos no me han quitado bastante de momento. Bueno, aquí hay que completar la palabra champ. A ver si podemos. Ahora. No. Lástima, demasiado pronto. Vale, ahora sí. Vamos a pararla.
Ahí está. Soccer Kings. Vale, 11 bolas. Soccer King. Uf. Estas son las tarjetas que hay ahí pegadas, ¿eh? Bueno, va bien, va bien. Esas tarjetas están en un ángulo casi imposible, diría yo. No sé. A no ser que golpee a las gomas. Ahí. A ver. Pues no sé si se puede apurar un poco más el flipper. Estoy dando prácticamente al borde. Ahora. Bueno, aquí va a ser también un poco de suerte, creo yo, porque van a ser las gomas quien decida esto si lo cumple o no. A ver. Madre mía. Es increíble, ¿eh? Increíble que no le esté ayudando yo a la ficha C. No me lo creo, ¿eh? ¿Qué más? ¿Cuántos puntos me se han ido? Madre mía, qué locura. Time Machine. Qué mala suerte. Bueno, vamos a continuar. 11 bolas. 4.000 puntos, 4.400 tenemos. Aquí hay que apagar las luces. Y estos flippers son bastante raros, ¿eh? Aquí es complicado controlar la bola. Es muy aleatorio, creo yo. Porque... A ver. Ahí no le estoy dando la misma luz. Ahora. Faltan dos. Ahora. Vale, queda una. Falta una diana ahí a la derecha. Vale, ya está. Pinball Champ. Se está complicando, 12 bolas. Hay que darle al spinner, ¿no? Sí. Dale vueltas. Vale. 13. Faltarán 2 vueltas más. No sé si podemos pararla. No. Ah. A ver ahora. Ahí está. Venga. Menos mal que le he dado el golpe, que si no se iba para adentro. A ver, no puedo fallar ahora. Vale. Farfalla. No, estoy haciendo buenos golpes. Cuando tengo la bola parada suelo hacer buenos golpes. A veces fallo, pero... Ahí está Farfalla, otra que puse en la primera colección. Pinball muy bonito. Y es bastante fastidioso, Como veis las esquinas, cuando lo estuve jugando ya me pasaba lo mismo. Lo que pasa es que aquí están desactivados los flippers que te salvan. Así que voy a empezar a dar golpes, creo yo, cuando dé la goma. No me fío de nada de esto. Ojo. Vale. Quedan ahí 2 fichas. Bueno, ahí con suerte. A ver, a este podemos terminar y... Lástima. Venga, que está lloviendo. Hay que terminar ya. Vale, ya está. Devil Riders. Bueno, tenemos 13 bolas aún. Yo creo que de bolas vamos bastante bien. El problema ha sido un par de pinballs que me he quedado ahí. Sobre todo el de Soccer King, que ha sido un desastre total. Me ha quitado muchos puntos. Ahí está un poco la diferencia, ¿no? En hacer una puntuación súper alta, hacer una puntuación normalita. ¡Ah! Las bolas también es importante porque te suma también muchos puntos. También es importante que no te se vayan muchas. Vale, hemos terminado rápido. Magic Castle. Magic Castle. Esta también la puse en la primera colección.
Vale, no mal. Robot. Vale, tenemos que disparar a la rampa, esa que veis ahí de color púrpura. Y es bastante complicado. Este pinball lo jugué y tiene que ir la bola muy rápida para poder subir a la rampa, porque hay una especie de clavija ahí. A ver, ahí como habéis visto se queda ahí que no puede. La bola se queda como... no tiene fuerza, ¿no? Para subir a la rampa. Y necesitamos darle un golpe, no sé, que venga la bola un poco más rápida. A ver, tampoco. Voy a intentar cambiar la vista a ver la bola más a venir. A ver si puedo empalmarla, la bola, y que vaya a la rampa. Creo que así es la única forma. A ver, hay que pararlo, muy complicado. Este mesa es complicado. Ahora, mira, lo hemos hecho. Vale, tenemos que tirar las fichas. Qué lástima. Nos quedan 22 segundos, ya veremos. Esto es bastante complicado, este pinball. A ver si podemos tirar ahora, perfecto. Bueno, no está nada mal. Hemos hecho bastante bien. Tenemos 10 bolas. 5.300 puntos. Dentro de poco vamos a superar el récord. Hay que tirar las tarjetas. Este pinball es bastante bonito. Este pinball me gusta bastante, sí. Tira la tarjeta de la izquierda. Ahí está. Ahora sale de ahí la diana. ¡Ah! Se ha caído. Nah, este no es muy complicado. Bastante asequible, creo yo. A ver. Vale, ya está. Pool Champion. Pool Champion. Hay que disparar a las bolas, a las tarjetas, que son unas bolas de billar. Pero ahí, como veis, esa esquina tiene mucho peligro. Tiene mucho peligro. Voy a cambiar la cámara, que me gusta a mí. Bueno, está la 1. Ojo ahí en la esquina. Bueno, ahí me la tira a la tarjeta. Vale. Otra más. Quedan 2. Ojo. Ahí está. A ver si podemos pararla. ¡Y! Ojo ahí. Uf. Ahí está. Vale. Mystic Star. 10 bolas. Voy a tirar a las tarjetas, a la ARS. Y la otra de aquí, de arriba también. Bueno, hemos hecho ya 2. Ah, esa también la hemos apagada. Falta la R. A ver si podemos parar. Y avanzar. Ahí está, venga. Black Belt. Ya hemos superado el récord, ¿eh? Es el récord que teníamos. Estamos el 27 ahora. Y este pinball es bastante bonito también. Este pinball me gusta bastante. Hay unas fichas ahí. En cada parte hay que tirarlas. Aquí depende de los rebotes, ¿eh? Porque... ahí está. Falta una. Ahí tiene que rebotar a esa ficha porque está a un ángulo complicado. Ah, qué suerte. Mexico 86. Madre mía. Es eso, a veces tienes suerte y a veces no. Ese es el problema. Que cuando no la tienes, mal. Bueno, aquí hay que tirar las fichas, que son unos jugadores de fútbol. México 86.
claro, aquí va. Ah, vale. Hay que tirar ahí. Y ahí va a la parte de arriba. O una parte que hay ahí a la izquierda. Ahí está fácil, ¿no? Vale. 12 bolas. Vamos bien. Serán ya los últimos pimbas, creo yo, ¿eh? No quedará mucho ya. ¡Ostras! ¡Qué desastre! Hay que girar la vuelta al spinner. Pero claro, es que cae muy mala leche ahí, desde ahí arriba, ¿eh? Que va al medio. Cuando cae... ¡Ojo! ¡Madre mía! Bueno, se había activado ahí la musiquita. Demasiado pronto. ¡Uy! Ojo aquí cuando cae. Oh, a ver. ¿Ah? Va casi el medio, ¿eh? Casi siempre. ¿Cómo puede ser que se haya colado por ahí? Si me había pasado ya la bola. Ojo. Uf. Demasiado pronto. Este me se está atascando bastante. Aún no le he dado vueltas yo al spinner. Aún quedan 20 vueltas. A ver. ¿Qué ha pasado ahí? No he tenido fuerza. No ha habido fuerza ahí. Nada, voy a perder puntos. Otro pinball más que me va a quitar puntos. Qué lástima, estamos haciendo un buen récord. Pero esto va a salir caro. Esto va a salir caro. Mira. Otra más. Es que caen al medio. Caen ahí al medio, Vale. Venga. 14 vueltas aún. Venga. Toma ahí. Otra más. Falta una. A ver. No. Para. Venga. Adiós. Spooky. Qué locura. ¿Y esta? 7 bolas nos quedan, 7 bolas. Son muy pocas. Cuando quedemos enganchados, ya que hay que darle a las fichas. Estas amarillas que hay ahí. Bueno, son rojas. No sé. Unas fichas oscuras. Mira. Y no puede ser, que le he dado un par de golpes y la bola se ha quedado igual. Ya veremos, Va a estar justillo esto. Va a estar justillo. Estamos en la posición número 23. ¿Ah? ¿Hay un hierro ahí? ¿O un agujero? No sé si hay que darle a la ficha o al agujero que hay ahí. ¡Oh! ¡Ostras! ¿Habéis visto eso? Ha dado la vuelta por atrás. Madre mía, qué suerte. Bueno, una menos. Quedan 7. Nos quedan 7 bolas. Bueno, y esta es Star Phoenix. Otro pinball que incluí en la primera colección. Pinball muy bonito. Lo que pasa es que las fichas estas hay que darle más fuerte de lo que parece. Le doy y no caen. No te cuenta. Ahí está. Una. Pasa que aquí el taco de la derecha no sirve para nada. Bueno, sí que sirve. 5 bolas, Ya veremos si podemos terminar esto. Esta en teoría no es muy complicado. Madre mía. No es muy complicado, creo yo. Me gustó bastante este pinball.
Mira, que no cae. No cae la ficha. 3 bolas. A ver, concentración. Vale, una menos. Nos quedan las esquinas. Ah, que no ha caído. Madre mía, pues le he dado ahí un buen golpe, ¿eh? Tampoco. Esa sí. Vale, esa también. Venga. Ahí está, terminado. Esa era la última, Star Phoenix. Bueno, pues hemos terminado un poco justillo. Nos han sobrado 3 o 4 bolas. Y hemos quedado, a ver... Vaya mía, el récord, el Mart, ese tiene 13.000 puntos, ¿eh? Vaya puntuación más alta. Hemos hecho 6.926, hemos quedado el 20. Y tiene mucho mérito el que ha hecho el récord. 13.000 son muchos, ¿eh? Son muchos puntos. Habrá terminado seguramente con muchas bolas y claro, eso le da mucho más puntos, claro. Bueno, como habéis visto, el modo historia es bastante viciante, bastante desafiante también. Es un modo de juego bastante divertido. Y lo vamos a dejar aquí. Hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!